le vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Lucas, quien trae el mensaje para el día de hoy. Muy bien, buenos días. Se olvidaron de anunciar, también hay una clase especial para todos aquellos que han venido con la playera de Alemania. Veo uno nada más por allá. Sí, hay una clase especial de exorcismo en la parte de atrás allá. No quiero hablar del mundial porque tengo miedo. No. Es un día importante en lo futbolístico, pero también creo que es más importante que es el día del Señor y que juntos podamos aprender de su palabra. Estoy estrenando micrófono nuevo. ¿Te funciona bien? Y hemos estado viendo en cuanto al evangelismo los últimos 2 domingos, si no me equivoco, predicó don Roberto, predicó Roberto hijo, también, ¿verdad? Y hoy nos toca ver la responsabilidad de cada creyente en la tarea evangelizadora. Normalmente yo no suelo usar las notas que pongo en el boletín, sino que lo pongo como algo extra, algo para leer. Pero me gustaría que me acompañen en la lectura que tiene en su boletín. ¿Sabe? Es una lectura, es una parte de un sermón de Spurgeon. Si a usted le gusta leer mensajes en línea, Spurgeon tiene más de 70 mensajes en cuanto al evangelismo. Así que son abiertos, son gratuitos, hay más de... No quiero mentir, pero debe haber más de 20 o 30 páginas que tienen sus sermones. Y él ha dicho frases que han impactado mi vida. Yo solamente hoy quiero compartirle esta y tal vez le voy a compartir una frase al finalizar. Pero acompáñeme ahí en la lectura, dice: predicar el evangelio no consiste en hablar sobre lo que el evangelio es, sino en predicarlo al corazón. No por medio de tu propio poder, sino bajo la influencia del Espíritu Santo. No es estar en el púlpito y hablar como si nos estuviéramos dirigiendo al ángel Gabriel, diciéndole ciertas cosas, sino hablar de hombre a hombre y derramar nuestro corazón en el corazón del compañero. Esto, creo yo, es predicar el evangelio y no pronunciar entre dientes algún árido manuscrito el domingo en la mañana o en la noche. Predicar el evangelio no es mandar a un misionero para que haga el trabajo por ti. No es vestir la ropa fina y pronunciar una altísima disertación. Predicar el evangelio no es, con las manos de pastor, hacer una oración que constituye un bello ejemplar y luego ceder el púlpito para que una persona más humilde predique. No, predicar el evangelio es proclamar con lengua de trompeta y celo encendido las inescrutables riquezas de Cristo Jesús, para que los hombres puedan oír y entendiendo puedan volverse a Dios con todo su corazón. Esto es predicar el evangelio. Mire, yo le soy sincero, usted sabe que hay mensajes que me cuestan. Y hablar de nuestra responsabilidad al predicar el evangelio, creo que es un mensaje que le costaría a casi cualquiera. Porque yo le quiero ser bien sincero. Y antes de comenzar, porque si no me sentiría un hipócrita al predicar. Tengo la posibilidad de predicar desde el púlpito bastante seguido y poder predicar el evangelio. Cuando no predico los domingos aquí, algunos domingos predico en otras iglesias, los sábados predico y a veces entre semanas predico en escuelas. Y no le quiero mentir, cuando estaba estudiando para este mensaje y ayer charlamos con mi esposa, el Señor comenzó a poner un peso en mi corazón. Y le quiero explicar por qué. ¿Sabe? Tuve una época de un auge de predicar el evangelio, donde hasta algunos amigos ya les parecía molesto. Iba a cualquier lado y de persona que se me cruzaba, yo le predicaba el evangelio. Y me molestaban porque cuando llegué a este país, en mi país no hay colonias, no hay garitas de seguridad. Y cuando llegué aquí no estaba acostumbrado a pasar por tantas garitas. Era joven, tenía 22 años y me pareció que era una oportunidad única. Entonces cada vez que me paraban en una garita me decían: buenas tardes, ¿a dónde va? Al cielo por la sangre de Jesucristo. ¿Y usted? Y el policía me miraba como diciendo: oh, me tocó un lunático hoy. Sí, pero ¿a qué casa? A mi casa celestial. ¿Y usted?
Mire, pase, algunos me decían pase, no me dé nada. Y otros sí. Y no les voy a mentir, no mucha gente aceptó a Cristo. Recuerdo solo uno que aceptó a Cristo. Después de como 20 veces que entré a la garita. Ahora, con el tiempo, tristemente, me fui apagando. ¿Sabe? Y sí, predico desde el púlpito, a veces predico en colegios el Evangelio, predico para graduandos, predico en campamentos. Pero ya no voy a una garita y digo, ¿a dónde va? Al cielo. No, voy a la iglesia y déjeme pasar que estoy apurado. En el banco, no lo veo a Roberto hoy, pero Roberto Enríquez, él siempre dice que él va al banco y siempre lleva un folleto. ¿Sabe? Yo antes no salía de mi carro sin tener folletos. Aquí hay solo una cabina de peaje. En Argentina hay miles. Y yo en mi carro tenía un folleto y cuando iba al peaje pagaba mi peaje y entregaba un folleto. Siempre. Pero me fui apagando. Y me pone triste. No lo digo con orgullo. ¿Y sabe qué es lo que me cuesta? Yo creo que muchos de nosotros nos hemos ido apagando. Y lo que más me duele es poder pensar que estoy bien cuando el evangelismo no es parte de mi vida. ¿Sabe? Yo le quiero decir algo y no es para atacarlo a usted. Yo estoy en la misma posición. Uno no puede estar bien con Dios sin predicar el evangelio. Y yo creo que cuando veamos la responsabilidad del creyente en la tarea evangelizadora, tal vez vamos a ver puntos muy, muy simples, que usted sabe mejor que yo. Pero el tema, como siempre decimos, es cumplirlo, no saberlo. ¿Sabe? Acompáñeme, 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 7 al 8. Vamos a basarnos ahí. Yo voy a mencionar más versículos por amor al tiempo, pero vamos a basarnos en 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Acompáñeme en oración. Señor, qué difícil es hablar de un tema que conocemos tanto, pero aplicamos tan poco. Señor, ayúdame y ayúdanos a que al escudriñar tu palabra en esta mañana podamos salir desafiados a vivir como hijos tuyos, agradándote, Señor, y cumpliendo con la responsabilidad que tú nos has encomendado en esta tierra. Te amamos, Señor, y queremos aprender más de ti. Habla a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Sabe? La responsabilidad de los creyentes en la tarea evangelizadora, en primer lugar, es bien simple. La primera responsabilidad que tenemos para con el evangelio es anunciarlo. No hay ningún secreto en eso. Usted conoce mejor que yo los pasajes que dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Lo sabemos, es uno de los primeros pasajes que aprendemos de memoria. Se denomina la Gran Comisión. Lo hemos memorizado, tenemos conferencias al respecto, pero no lo cumplimos. Y la primera responsabilidad que usted y yo tenemos es anunciar el Evangelio de Jesucristo. Mire, 1 Corintios 9:16, no lo busque, yo se lo leo. Dice: pues si no anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta, pues sí anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, pues me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Mire, es bastante interesante, no vamos a ahondar mucho, pero Pablo está diciendo, me es impuesta necesidad anunciar el Evangelio. Y termina el versículo diciendo, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Ahora mire, esa ha sido una frase de mucha disertación y discusión. ¿Por qué Pablo dice, ay de mí si no anunciar el Evangelio? Pablo tiene bien en claro que la salvación no es por obras, entonces no se va a ir al infierno por no predicar el Evangelio. Pero hay un sentido de culpa en decir, ay de mí si no predico el Evangelio. Mire, yo creo en algo bien simple. Dios a usted y a mí nos llamó a predicar el Evangelio. Y creo que ese ay de mí tiene que ver con la relación padre-hijo con Dios. Si a uno el padre nos pide hacer algo, bueno, ahora ya estoy mayor y mi papá vive en otro país, pero si yo le pido a mi hija algo,
hija, acomoda tu habitación. Ahora es chiquita, cuando sea más grande. Y ella no lo hace, espero que por dentro piense, ay de mí, no acomodé mi habitación y va a venir mi papá. Porque genera una responsabilidad de algo que debemos hacer. Ahora, la pregunta aquí no es ¿hasta qué punto o qué condena nos puede traer no predicar el Evangelio? La pregunta aquí es, cuando usted no predica el Evangelio, ¿siente lo que sentía Pablo? Miren, no voy a preguntar por respeto, pero estoy seguro que no todos aquí predican el Evangelio todos los días. Yo no lo hago. Estoy seguro que si yo pidiera que levante la mano cuántos han predicado el Evangelio a una persona en la última semana, no mucha gente levantaría la mano. La pregunta o el juicio no es decir, bueno, tiene que hacerlo, es un irresponsable, no. La pregunta es, ¿siente dolor por no haberlo hecho? Y quiero que se examine, al igual que me examino yo. Si la respuesta es no, preocúpese. Preocúpese. Si frente a no anunciar el mensaje del Evangelio no hay dolor por los perdidos, preocúpese. Yo me preocupo. ¿Sabe? Yo le quiero decir algo. Aquí hay doctores, ¿verdad? Levanten la mano los que son doctores. Muy bien. 2 o 3, 4. Voy a necesitar uno después del partido hoy, así que les voy a dar mi dirección luego. Yo le hago una pregunta a aquellos que ejercen. Cuando viene una persona que está enferma, aquellos que son doctores, ¿verdad? Y ustedes hacen un diagnóstico, ¿les da vergüenza darle medicina a esa persona? No. Imagínese que usted vaya al doctor y el doctor le dice, mire, usted lo que tiene es un problema terminal. O sea, de la enfermedad que usted tiene va a morir. Tengo una medicina, pero me da un poco de pena dársela a ustedes, hermano. ¿Qué piensa que va a decir el paciente? Doctor, ¿usted está loco? Denme la medicina porque me voy a morir. No hay ningún doctor que se avergüenza de dar una medicina. ¿Sabe por qué? Porque sabe que esa medicina va a ayudar a la persona. Ahora, ¿sabe cuál es, según estadísticas, el 87%? El motivo, 87% de las personas respondieron que el motivo por el cual no predican el Evangelio es vergüenza. Ahora usted, al igual que yo, creo que tiene familiares inconversos. Si un familiar estuviera muriendo de una enfermedad y usted tiene la cura, ¿le daría vergüenza dársela? Estoy seguro que no. El infierno es peor que la muerte. Y sin embargo nos da vergüenza hablar de la solución. La separación eterna de Dios es lo peor que existe sobre esta tierra. Sin embargo nos da vergüenza. ¿No hay una ironía ahí? Me encanta el ejemplo en Ezequiel capítulo 33, si no me equivoco. ¿Sabe? El Señor está hablando en el Antiguo Testamento, pero el Señor va a hablar con el pueblo de Israel en cuanto a lo que es un atalaya. O aquí sería una atalaya. ¿Sabe? Esa era una persona que estaba puesta sobre el muro, en una torre alta, que era encargado de ver cuando venía el enemigo. Cuando venía el enemigo tenía un metal, no era una campana, que tenía que golpear fuertemente para que el pueblo supiera que el enemigo estaba atacando y así se pudieran defender. Y la Biblia en Ezequiel capítulo 33 da todo un paralelismo entre usted, yo y un atalaya. Iba a decir, si el atalaya se hubiera dormido y no anunciare cuando viene el enemigo, y el enemigo matare al pueblo, la sangre de ese pueblo será sobre la cabeza del atalaya. O sea, Dios le demandará al atalaya diciendo, no hiciste tu trabajo, sos culpable de la muerte de muchos. Y luego dice, pero si el atalaya anunciare y el pueblo no le prestara atención, la sangre será sobre sus cabezas. O sea, el Señor dice, miren, el atalaya tiene que anunciar. Pero si la gente no lo escucha y se muere, es un problema de ellos. Pero el atalaya cumplió con lo que le correspondía. Usted y yo somos atalayas. Nuestro deber es predicar el Evangelio, anunciarle a un mundo perdido que Jesucristo vino a restablecer la comunión perdida con el Padre. Si lo hacemos, la gente es libre de tomar la decisión que quiera. La pregunta es, ¿y si no lo hacemos? Miren, no vamos a perder la salvación.
pero llegaremos con vergüenza al cielo. A veces pensamos que podemos hacer muchas cosas bien en la vida cristiana y no predicar el Evangelio, y es como una balanza. Bueno, Dios, no prediqué el Evangelio, pero fíjate que limpiaba en la iglesia, acomodaba bancos, era maestro de escuela dominical, cantaba. Porque lo mío no es el evangelismo. Creo que Roberto dejó bien claro cuando predicó que el evangelismo no es una tarea de aquel que tiene el don de evangelista. Es una tarea de cualquiera que sea un hijo de Dios. ¿Sabe? Es un tema de alguna manera tan personal. Porque todo radica en quién es Dios para usted y para mí. Usted sabe que hay que anunciar el evangelio. Yo lo sé, lo tengo más que claro. Pero empiezo a perder la visión de las personas. Y a veces uno ve las personas y se conmueve. ¿Recuerda cuando el Señor Jesucristo dice que vio a la multitud y se conmovió? ¿Cuándo fue la última vez que le pasó eso? ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró porque una persona no acepta a Cristo? Mire, yo recuerdo tristemente cuándo fue la última vez que no aguanté la situación. Hace creo que 5 años atrás estaba trabajando y paré a almorzar. Yo trabajaba por mi cuenta, paré a almorzar y en el lugar donde estábamos almorzando 2 personas comenzaron a hablar de Dios y comenzaron a discutir. Y en un momento yo no quería ni meterme porque me tenía que ir a trabajar. Dicen, pregúntale a este muchacho, vas a ver, es sentido común, dijo. Y me señaló a mí. Y yo dije, me metieron solito en un problema. Y la persona que comenzó a hablar conmigo, con la que yo estaba de acuerdo, hasta cierto punto, porque había escuchado poco, uno decía que Dios no existía y el otro que sí. Ahora, yo me puse del lado del que decía que sí, pero cuando empezamos a hablar un poquito más, me dijo que Jesucristo no era Dios. Entonces, estaba más cerca del otro yo. Y mire, le quiero decir algo, me tomé 3 horas ese día para almorzar. Hablé con este hombre, lo llevé hasta su casa, charlamos. Y este hombre, antes de despedirme, me dijo una frase: usted es un ignorante y defiende algo que no tiene base. ¿Cómo va a creer que Jesucristo es Dios? Es absurdo. Y no quiero hablar más con usted. Váyase a su casa. Y sabe, yo me fui de esa casa, me subí a mi carro y no pude parar de llorar en 1 hora. No pude trabajar, llamé a mi esposa y le dije, tengo que ir, no aguanto más. No puedo creer que una persona tan necia, enceguecida, que decide irse al infierno. Eso fue hace 5 años atrás. Pregúnteme cuántas veces me sentí así en los últimos 5 años. Y no me jacto, me avergüenzo. ¿Sabe? El Señor veía a la multitud y anunciaba el Evangelio porque había un dolor en su corazón. Y nosotros pasamos la vida rodeados de gente perdida, como si nada. Pero decimos, no, yo con Dios estoy bien. Mira, hermano, yo no vengo a arruinarle el día. Pero no estamos bien con Dios. No estamos bien con Dios. Mire, no solo debemos anunciar el Evangelio, que creo que es la parte más que todos conocemos. En segundo lugar dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. No solo debemos anunciar el Evangelio, debemos vivir el Evangelio. Mire lo que dice 1 Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. 1 Tesalonicenses 1:5 dice, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros solamente en palabras, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. A veces predicamos el Evangelio de vez en cuando, pero no vivimos el Evangelio. Y yo creo que, mire, hay 2 extremos. Está la gente que no predica con su boca y dice, no, lo que pasa es que yo creo que el Evangelio hay que vivirlo, entonces yo demuestro con mis hechos pero no predico. Esa es una excusa y bíblicamente no hay ningún fundamento para decir que se puede no predicar. Y tenemos el otro
grupo. Yo vivo mal, pero predico el evangelio. Pregúntele a cualquiera de mis familiares inconversos si no ha visto en mí que yo le he predicado el evangelio. Fumo, pero le prediqué el evangelio. Dice, hermano, pero eso no tiene coherencia. El evangelio no es una actividad, es un estilo de vida. Mire, a mí me sorprendieron 2 testimonios. En uno de los escritos de Gandhi hay una frase que es terrible. ¿Sabe qué dijo Gandhi? Y usted puede analizar si quiere la situación sociopolítica en la cual él vivía con los ingleses y la religión inglesa que es el protestantismo. Gandhi dijo, luego de escuchar el evangelio reiteradas veces, llegué a la conclusión que yo sería cristiano de no ser por los cristianos que conozco. Se la voy a repetir. Luego de escuchar el evangelio varias veces, llegué a la conclusión de que sería cristiano de no ser por los cristianos que conozco. Me saludan, hola hermanos. Subo el micrófono, ahí, muy bien. Qué frase terrible. Y yo le quiero decir algo. No sé si le ha pasado, espero que no le pase nunca. Pero sabe, a veces hay gente, y me incluyo, que ha predicado el evangelio a amigos o familiares y le dicen, vos sos cristiano, pero si vivís igual que yo. Somos iguales. ¿En qué cambia? Lo único que cambia es la iglesia a la cual vos vas. No hay problema. Dios es el mismo para todos. Mire, a veces hemos caído en solo predicar el evangelio y dejamos de vivir el evangelio. En el año 1908, si no me equivoco, había un condenado a muerte en Inglaterra. Y allí, antes de llevarlo en lo que se llamaba el pasillo de la muerte, un sacerdote llegaba a leerle porciones de la Biblia. No sé cuál era el motivo. No creo que era evangelizarlo. Pero sabe, hubo un hombre que se llamó el carnicero de Londres. Fue un hombre que se le descubrieron 73 asesinatos, más todos los que no se le deben haber descubierto. ¿Sabe? Este hombre estaba camino a morir. Y la persona que le estaba leyendo pasajes, le leyó el pasaje en Marcos, que habla de que la llama nunca se apaga y el gusano nunca muere. Y dice, es un relato, no sé si es verídico o no, que este hombre iba caminando y de repente se detuvo. Se dio vuelta y le habló a la persona que le estaba citando la Biblia y le dijo, usted es un mentiroso. ¿Y sabe por qué? Porque yo voy a morir y me lo merezco. Disfruté cada asesinato que cometí. Pero yo estoy seguro de algo. Si usted creyera que eso que acaba de leer es verdad, debería estar dispuesto a caminar todo Londres de rodillas sobre vidrios para anunciárselo al mundo. Y nunca he visto a uno de ustedes hacerlo. Por lo tanto, sé que es mentira. Y este hombre murió. La historia no relata qué pasó con este sacerdote. Pero ¿no tiene algo de sentido lo que dijo? Una persona normal trabaja ¿cuántas horas al día? 40 a la semana. Entre 40 y 50 horas. ¿Por qué? ¿Por qué trabaja? Para ganar dinero. ¿Para qué quiere dinero? Haga como si estuviera despierto. Para comer, para vestirse, para comprar una casa, para mejorar la casa que tiene, para tener un carro más lindo, para enviar a su hijo a un buen colegio, para que tenga una buena educación, para que gane dinero, para que sea feliz. ...50 horas a la semana... basando la felicidad en dinero. Y el evangelismo, una vez al año, en alguna actividad especial, hablamos de Cristo. ¿Saben? Nosotros hemos separado el vivir el evangelio y pensamos que podemos llevar una vida cotidiana y vivir el evangelio, y es casi imposible, porque no hemos logrado tener coherencia. Yo recuerdo cuando era líder de jóvenes, hace como muchos años atrás, como 15, era líder de club bíblico y tuvimos un taller un sábado de cómo predicar el evangelio.
Y había una familia que tiene varios hijos y nosotros estuvimos durante 4 horas enseñando a predicar el Evangelio. Y al otro día, domingo en la tarde, fuimos a predicar a las estaciones de tren. Y me impactó mucho una madre que vino una semana después a hablar conmigo. Vino y me dijo, estoy mal. Yo le dije, cuénteme, ¿qué pasó? No voy a dar nombre porque esto sale en Argentina también. ¿Qué pasó? Vino mi hijo y me dijo, mirá mamá, estoy muy emocionado porque aprendí a predicar el Evangelio y fuimos a predicar y estuvo buenísimo y yo te quiero enseñar. Y yo cometí el error, me dice esta madre, de responderle a mi hijo, no hijo, yo ya sé predicar el Evangelio. Yo aprendí hace muchos años atrás. Hasta fuimos misioneros. Y este hijo, que tenía en ese momento aproximadamente 13, 14 años, le respondió, y si ya sabías, ¿por qué nunca lo haces? Y si ya sabías, ¿por qué nunca lo haces? Mire, yo estoy seguro de algo. Usted y yo sabemos predicar el Evangelio. Y entonces, a mí a veces me resulta irónico la gente que presenta un montón de títulos pero que no ejerce. Entonces, de repente viene alguien, usted lo saluda y dice, usted dice, yo digo Lucas Ferro, y la persona me dice, doctor Roberto Chuchunguín, para no decir ningún apellido que pueda afectar a nadie, ¿eh? Y usted dice, usted es doctor. Sí, pero no ejerzo. Y entonces, ¿por qué no me dice Roberto Chuchunguín? ¿Para qué me dice doctor? Y usted no es doctor. No ejerzo. Me gradué, pero nunca ejercí. O sea que usted no es doctor. Sí, soy doctor. Tengo un cartón que dice que soy doctor. Pero usted tiene 60 años, nunca ejerció. No, pero soy doctor. El cartón dice que soy... A veces somos iguales. Lucas Ferro, soy cristiano. Cristiano usted. Pero usted nunca ni predicó el Evangelio. No, pero tengo un cartón en mi casa que dice, hoy acepté a Cristo cuando tenía 6 años en una... y eso lo hace cristiano. ¿Sabe? Yo no hago caras de tristeza a veces pensando en lo que estoy predicando. Hago caras de tristeza porque pienso en mi vida. Y que tengo tanto para cambiar. Y que tengo miedo de convertirme en una persona que predique vez tras vez y se olvide de lo que predica. Y que diga, en algún momento lo voy a aplicar. Hoy no, pero en algún momento. Yo no le voy a mentir, pensaba en este mensaje y digo, tenía miedo. Porque digo, y si alguien me dijera, bueno, terminaste de predicar, vamos a predicar el Evangelio. Ahora. A la 1 juega Argentina. Vamos a las 3:30. Y después por dentro decía, ¿cómo puede ser que me importe más un partido de fútbol entre 22 tipos que salvar a una persona o ser el medio utilizado por Dios para que una persona escuche el mensaje que salva de la condenación? Ayer hablábamos con mi esposa y no voy a contar mucho, pero lloraba mi esposa la noche cuando hablábamos, no porque nos estuviéramos peleando, ¿verdad? Sino porque estábamos compartiendo. Qué triste que para alguna gente Jesucristo es solo el boleto de salida del infierno. Miren, hermanos, nuestra teología está completamente equivocada, ¿eh? Cristo no murió para que usted no vaya al infierno. Deje de decir eso, deje de pensar eso. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron fuimos separados de Dios. Nunca más habría comunión con el Padre. El pecado irrumpió eso. Y Cristo vino a restablecer esa comunión con el Padre Celestial. No a sacarnos del infierno. Sacarnos del infierno es un plus. El punto es no poder hablar con el Padre. Es la soledad interna, espiritual de estar muerto. De clamar a un Dios que no responde. Ahora, Cristo murió para que usted y yo tengamos libre entrada al trono de la gracia. Sin embargo, no nos gusta más la salida del infierno. Quedémonos ahí que estamos bien. Y la comunión con el Padre es un plus. Es difícil ser conscientes de la responsabilidad que tenemos ante Dios y ante el mundo de predicar el Evangelio y poder dormir de noche. Porque tal vez Cristo venga en este instante. Y escúcheme bien,
su abuelo, su tío, su padre, su hermana, mi tío, mi tía, mi abuela, van a pasar la eternidad en el infierno. Y usted y yo no hicimos nada. Nada. No, pero yo lo invité a una reunión. Yo le dije que venga a la iglesia. Le habló de Cristo. Le habló de Cristo. Le hablé de Cristo. ¿Sabe? Tengo que avanzar y tal vez al punto más duro y en el que probablemente gaste menos tiempo. No solo debemos anunciar el Evangelio, no solo debemos vivir el Evangelio, debemos amar el Evangelio. Y eso es un deber. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué es el Evangelio? Cristo es el Evangelio. ¿Y por qué envió Dios a Cristo al mundo? Juan 3:16, lo tiene que saber. ¿Por qué envió Dios a Cristo al mundo? Dice, porque de tal manera, miéntame, aunque se haga, porque de tal manera que Cristo es la expresión máxima del amor. ¿Cuántos aman a Cristo? Y esto sí lo voy a preguntar. Levanten la mano los que aman a Cristo. Amén, menos mal. Si no teníamos problema, baje su mano. Ahora, si yo hubiera hecho la pregunta, ¿cuántos aman el Evangelio? La mayoría los hubieran levantado por vergüenza, ¿va? Yo también. Pero la realidad es que si lo amáramos, lo anunciaríamos a cada rato. Amar el Evangelio. Mire, estamos leyendo en 2 Timoteo 1. Mire lo que dice después del versículo 8. Le voy a leer desde el 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Escucha ahora. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Sabe? Amar el Evangelio implica amar al Señor Jesucristo. Es casi irónico o contradictorio decir amo al Señor Jesucristo pero no amo al evangelismo, o amo al Señor Jesucristo pero no predico el Evangelio. Es contradictorio. ¿Usted recuerda Hechos capítulo 4, Juan y Pedro? Recuerda, ellos estaban predicando el Evangelio. Entonces fueron llevados ante los principales y amenazados para que dejen de predicar. Porque habían sanado a una persona que tenía más de 40 años y ese era un testimonio. Y dice que los principales se juntaron y dijeron, no podemos hacer nada con este testimonio porque esa persona tiene más de 40 años y fue sana. ¿Qué hacemos? Amenacémoslos para que no prediquen más. Y dice que los amenazaron. Y cuando fueron amenazados, a mí me encanta, dice que ellos, ahí respondieron, que juzguen a quién era bueno servir, si a Dios o a los hombres. Y luego cuando fueron y se reunieron con su gente, dice que oraron y dijeron, Señor, danos de nuevo, danos fortaleza, danos ánimo para seguir predicando. Y antes a los principales le dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ahora tiene que haber un amor de ese día. No voy a pedir que cuenten testimonios porque el tiempo ha avanzado. ¿Cuántos recuerdan el día que aceptaron a Cristo? ¿Cuántos aceptaron a Cristo de más de 20 años? Cuando ya tenían más de 20 años. ¿Cuántos aceptaron a Cristo de niños? Yo acepté a Cristo a los 6. En el año 90. ¿Sabe? Me dijeron toda una historia de un barquito. Y acepté a Cristo. Pero me encanta escuchar los testimonios de la gente más grande, que aceptó a Cristo de repente a los 20, 30, 40, 50. Porque recuerdan ese día con un amor tan bello.
Porque fueron conscientes de grande que estaban perdidos. Ya con pleno uso de conciencia, ya teniendo en clara lo que es la vida, las dificultades de la vida. Y de repente encuentran una paz inexplicable y un amor incomprensible. Entonces cuando usted escucha el testimonio de una persona así, usted hasta le ve los ojos. Ah, no, yo tenía problemas. Pero un día una persona me habló de Cristo y mi vida cambió. Qué fantástico. Y hay como un enamoramiento de ese día. Pero de a poco se va apagando. Eso es lo que el Señor le dice a Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mire, nuestra responsabilidad es anunciar el Evangelio, vivir el Evangelio, amar el Evangelio. Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué significa tome su cruz? Si el Señor dijo, venid a mí todos los que estén trabajados y cansados, y yo os haré descansar. ¿Qué significa tomar la cruz? Yo no puedo cargar mi pecado. Yo soy libre en Cristo. No tengo que llevar la cruz. Cristo murió por mí. No tengo que pagar mi pecado. Él lo pagó. ¿Qué significa llevar mi cruz cada día? ¿Sabe? Hay varias opiniones, pero yo creo en una. Significa llevar a Cristo cada día. Y está de alguna manera ejemplificado con una cruz. Porque no es fácil. Pero esa cruz es el símbolo del amor, el símbolo de la gracia, el símbolo de la salvación. Pero hemos dejado de amar. ¿Sabe? Hay una frase de Spurgeon que le voy a citar, que es durísima, pero se la quiero citar luego de que vea un video. No sé si lo tenemos. Este es el video de un predicador indio que vive en Chicago él ahora, pero es uno de mis predicadores favoritos. Se llama K.P. Yohanan. Él hizo ministerio casi toda su vida en India y ahora tiene una iglesia en Chicago. Yo quiero que usted escuche, este es un fragmento de un sermón de él que habla en cuanto al evangelismo. No sé si lo tenemos. But I'm here to tell you that the call of Christ is not just to be informed, but do something about it. I mean, you are bombarded with information. You get enough spiritual information in 1 week that over in China and India, people don't get in 5 years. How blessed we are. But let's not fool ourselves because you got people coming here, large numbers, you got nice building. Let's not fool ourselves. That don't mean we are impacting the world. Nearly 3 billion people live on planet Earth that never heard the name Jesus. I tell you what, many years ago I went through a crisis in my life. The crisis was this: I wish I could believe there is no hell, because I was so getting desperate. If hell is real, I must do something more than what I was doing with my life. But I tell you what, I went to the Bible, just like you read, and came to the conclusion, hell is real. There is a place, and hell is not for a vacation for 2 years, 10 years, like you put prisoners for murdering for 10 years, 20 years. No, sir. Hell is forever. And after 10 billion, trillion years, those in hell will scream, say, I want to die, I want to die. That's all. Not even for a drop of water. They just want to die. And the answer comes again and again and again. You shall never die. You will never die. That is the fate of multiplied billions on planet Earth. But how we need to realize we are heading toward eternity, and that is not 1,000 miles away from now. It is next minute. And Jesus lived like that. 1 Peter chapter 2 verse 21. To this you were called, because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in his footsteps. He left this example. He suffered for you, leaving you an example that we should follow in his footsteps. The reason why we in America, with all the teaching, all the music, all the stuff going on, our lives are shallow, still struggling with sin, and struggle in our private thought life with things that you know not pleasing God, and the lack of victory in your life, lack of authority of God in your life, seeking to please men rather than God.
ever so busy, we cannot be quiet. In the car, in the shower, in the room, everywhere we go, we have to be kept busy because we are a restless people. Why is it? Why is it? It is simply because we do not want to accept the cross of Christ into our life. Cross means self-denial, giving up our own wishes and dreams for the sake of the cross, for the sake of Calvary. And that's what we are missing here. That's the reason with all the stuff we miss so much of reality. When will we learn? What does it take for us to learn? Call a Christ for us is as the Father hath sent me, so send I you. You are my hand, you are my leg, you are my eyes, you are my ears, you are my ears, you are mine. Go into the world and touch the poor, the needy, the lepers, the dying and the hurting and the ones going to hell, and grab them and rescue them. That is the call of Christ. The call of Christ is to die, not to live. You must, by the grace of God, make a decision that, Lord, I want approval from you and no one else. So much of Christian work originates in the flesh and carnality. Lord, I only want your approval. I know those are strong words. Unless you are sensitive to the Lord, you can easily misunderstand. We have a problem in America, in our church. We misunderstand obedience for legalism and bondage. I'm telling you, a day is soon coming. You will regret and repent. Too late it will be over the wasted life we spend for ourselves here. A world out there that do not know Jesus. And our priority number one must be, Lord, I love you. As a result of that, I give all to touch the lost world. Es un video impactante, espero que lo pueda ver después más detenidamente. Pero él hace un llamado, dice, gastamos nuestras vidas tratando de vivir mejor en este mundo, sin preocuparnos por el mundo venidero porque tenemos entrada al cielo, mientras que la gente se va al infierno. ¿Sabe? Yo creo que usted sabe mejor que yo que debemos anunciar el Evangelio, vivir el Evangelio, amar el Evangelio. Pero lo dejo con una frase de Spurgeon que a mí en lo personal me mató. Spurgeon dijo esto: todo cristiano es un misionero o un mentiroso. En una traducción diferente es: todo cristiano es un misionero o un impostor. Y yo le quiero decir algo. Cuando nos referimos a misioneros no implica dejar su trabajo, no. Vivir para Cristo predicando el Evangelio. Y Spurgeon, uno de los predicadores más grandes de la historia, dijo: todo cristiano es un misionero o un mentiroso. Y yo le quiero desafiar a algo, que es un desafío para mí. Elijamos hoy qué ser: un misionero o un mentiroso. Porque si amamos a Cristo, si amamos la cruz de Cristo, no hay excusa para no anunciarlo, para no vivirlo, para no amarlo, buscando a un mundo que está perdido sin Él. No hay excusa para no mirar a la multitud y sentir compasión. Las excusas son que no lo amamos. Sabe, que Dios derrame su gracia para que frente a la responsabilidad que tenemos con el evangelismo, podamos anunciar su evangelio, vivir su evangelio, amar su evangelio, no porque fue lo que nos dijeron que debemos hacer, sino porque vale la pena vivir por Cristo, sino porque lo que Cristo hizo por nosotros vale la pena para dejar todo y vivir por Él. Que Dios nos dé su gracia para que en el lugar donde estemos, trabajo, universidad, podamos realmente anunciar el evangelio, vivir el evangelio y amar el evangelio, para un día llegar ante su presencia y no sufrir dolor por pérdida, sino poder disfrutar de escuchar tal vez las palabras de nuestro Señor, de decir: bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Señor, gracias por tu amor.
Señor, a veces tenemos tantas prioridades que no son predicar el Evangelio. A veces aún cosas que no son malas, sino buenas, Señor. Reuniones, actividades. Y el evangelismo queda solo para ocasiones especiales. Y hablar de Cristo pareciera, Señor, en nuestra vida, que es un hecho aislado, en ocasiones claves. Señor, derrama tu gracia sobre nosotros, para que podamos vivir esta vida como cristianos, como misioneros, no como mentirosos, viviendo acorde a lo que hemos dicho durante tanto tiempo, Señor, que te amamos, porque tú nos amaste primero. Señor, gracias por Cristo. Gracias porque un día nos alcanzaste con ese mensaje de amor, de que enviaste a tu único Hijo a morir por nosotros. Y no solo a morir, resucitó para que pudiéramos tener comunión contigo, Señor, y disfrutarla de ahora y hasta la eternidad. Señor, que podamos disfrutar de eso, que podamos ver al mundo con compasión, sabiendo que están perdidos, que no dejemos pasar oportunidades, Señor, de proclamar el mensaje de Cristo. Señor, te amamos. Ayúdanos a poder hablarle al mundo entero de Cristo. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.